¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es para nosotros un verdadero placer y privilegio que ustedes ya estén en sintonía de este programa. Pues el día de ayer estábamos platicando un poco sobre los niños, sobre las funciones de los niños dentro de la iglesia, incluso un poco de la educación de los padres sobre los niños. Y el día de hoy vamos a subir, vamos a hablar un poco sobre los jóvenes, sobre qué debe hacer un joven en la iglesia, cuál es el propósito de un joven en la iglesia. Y para eso nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Pastor, bienvenido. Pues para iniciar el tema, ¿verdad? ¿Qué es eso que tienen los jóvenes que las demás personas dentro de la iglesia no tienen? La fuerza, el vigor, el tiempo. Por eso es muy importante que los jóvenes entiendan que Dios tiene un llamado especial para cada uno de ellos. En el sentido de que gracias a Dios tienen tiempo, gracias a Dios tienen la energía. De hecho, Proverbios dice que la gloria del joven está en su fuerza. Tienen toda la energía para poder caminar. Yo recuerdo cuando era joven, a nosotros nos ponían a predicar en la mañana, en la tarde, en la noche, y todavía jugábamos fútbol. O sea, teníamos mucha energía para poder hacer las cosas, que hoy en día pues no las haríamos de la misma forma, porque pues el tiempo pasa. Entonces, las ocupaciones, ¿qué te digo? Ya van cambiando. Entonces, el joven tiene que aprovechar ese tiempo, ese recurso de tiempo que tiene, y esa energía que tiene para poder desarrollar la gracia que Dios ha depositado en cada uno, ya sea en los diferentes diaconados de la iglesia, liderazgos que haya, y desearlo y anhelarlo, anhelar servirle al Señor. La verdad que es un verdadero gozo ver jóvenes sirviendo, predicando la palabra con convicción, por experiencia personal, servirle al Señor. Eso es algo muy gratificante ver, y desde luego el agradecimiento y reconocimiento a los pastores que nos pastorearon, que nos bendijeron y que nos tuvieron la confianza para poder accesar a los púlpitos, accesar a programas de radio, a llegar a los diferentes campos que tenían los pastores para que pudiéramos ir a predicar nosotros y enseñar la palabra, y de esa manera desarrollar los dones y talentos que el Señor tenía. Entonces, pues una invitación clara a todos a todos los jóvenes para que utilicen ese recurso del vigor que tienen para poder servirle al Señor de todo corazón. Amén, pastor. A mí hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho, que habla sobre los jóvenes, ¿verdad? Este pasaje es muy claro, dice: alégrate mancebo. Bueno, vamos a cambiar la palabra, alégrate joven en los días de tu juventud. Yo creo que este pasaje es algo muy importante, porque si uno analiza la Biblia, es lo único que Dios le exige a los jóvenes así en sí, el alégrate joven. No hay otro versículo que diga joven haz esto, joven haz esto. La palabra de Dios nos dice claro, alégrate joven en los días de tu juventud. Y yo creo que esto es lo más importante, porque para nosotros el evangelio debe ser algo divertido. Para nosotros el evangelio debe ser lo que más nos guste, lo que más nos tenga entretenidos, algo que no sea un pesar, ay, vamos a la iglesia, que sea algo con alegría, que sea vamos a ir a la casa de Dios, vamos a ir a servir a Dios. Y eso es lo que los jóvenes tienen que entender primero para poder servir y hacerlo con gozo, con entusiasmo. Amar a Dios, y ya cuando uno está enamorado de ese Dios, ya al momento de que a uno le digan alégrate joven, alegrarse en el evangelio es algo muy sencillo, porque tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios que nos da 1,000,000 razones para estar felices, ¿verdad? Claro, mira, lo que pasa es de que a veces se ha creído que ser cristiano es algo aburrido, porque quizá el método de vida es totalmente diferente al método que ofrece el mundo. Por ejemplo, se encierra solamente en que la parte alegre de la vida está en las distracciones. Por ejemplo, en ir a eventos deportivos, sociales, culturales. Ahí mucha gente encierra la diversión, sin saber que dentro del evangelio podemos estar tan felices, tan alegres. En primer lugar, impactados por la presencia de Dios. Creo que todos los que hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo sabemos que el evangelio no es aburrido, aunque hay ciertos hombres que tratan de hacerlo de esa manera, pero el evangelio no es aburrido. El evangelio tampoco es una serie de prohibiciones al joven. Al contrario, nosotros tenemos un eslogan en la misión donde decimos que todo está permitido hacer menos pecar. Entonces, porque hay mucho joven que no quiere convertirse, que no quiere tocar la estructura de la iglesia, por la sencilla razón de que cree que van a haber limitaciones, prohibiciones de todo tipo. Y la verdad no es cierto, al contrario, el evangelio es un evangelio de libertad, no de libertinaje.
Pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y quizá donde más puede explayarse un joven es en servirle a su Señor, en poder amanecer y darse cuenta que lo que tiene, la vida que tiene, la salud que tiene, es gracias a un Dios que está estableciendo una misericordia sobre su vida. Y poder ofrecerle a Dios el tiempo, la fuerza, la energía, la salud para poder servirle y para poder disfrutar de su presencia. Creo que cuando entendemos que el Evangelio no es algo aburrido, que no es algo de encierro, de alejamiento, de apartarse, sino de sencillamente agradar a Dios en donde quiera que estemos y en los lugares donde estemos, entonces creo que el joven va a entender que es hermoso estar en la presencia de Dios. Claro, la presencia de Dios seduce, la presencia de Dios cuando te envuelve y te absorbe tiempo y te absorbe en bendición. Y por eso hace muy bien el joven que le sirve, no está despreciando el tiempo. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos jóvenes y le servíamos al Señor, me acuerdo que mucha gente nos decía, qué desperdicio de juventud. Y sobre todo que pues, en ese tiempo pues, no éramos feos, ¿verdad? No éramos tampoco personas que no sobresaliéramos, pero habían ciertas cosas que no hacíamos. Habían cosas en las cuales no caminábamos con el resto de la juventud. Por ejemplo, no nos emborrachábamos, ¿verdad? O sea, habían cosas que no hacíamos. Entonces mucha gente nos decía, qué desperdicio de juventud, se están desperdiciando la juventud. Los años han pasado y de hecho nosotros no nos sentíamos así. Nos sentíamos con el grupo de personas que hoy la mayoría somos pastores y estamos ministrando en diferentes lugares, con diferentes ministerios, pero realmente entendemos que nosotros no despreciamos nuestra juventud, al contrario, la aprovechamos también. Y uno de los resultados que tenemos es que, y lo digo con respeto de muchos de mis contemporáneos, pero a veces cuando estamos en reuniones de excompañeros o algo así, la verdad es que uno mira cómo el pecado los ha deteriorado. Uno se da cuenta cómo su aspecto incluso erguido, su aspecto de salud no está bien, porque tarde o temprano la factura del pecado te cobra hasta en el cuerpo, no digamos en el alma, pero sí te cobra también en el cuerpo. Y uno mira compañeros ya deteriorados físicamente, y eso es por el pecado, y ahí se da uno cuenta que uno no desperdició su juventud, al contrario, la aprovechó también, que uno está lozano, uno está joven, uno está robusto, frente a otros que desperdiciaron su vida, ellos, si yo puedo decirlo de esta manera, desperdiciaron su vida de una manera totalmente disoluta y libertina. Amén, pastor. Platicábamos hoy en la mañana sobre el pecado. Estábamos en un restaurante de la ciudad platicando y decían algo muy, muy interesante que yo lo escuché y pues como que se marcó mi corazón. Pecar hasta cierto punto es algo que se disfruta. El pecado se disfruta. No hay un pecado que uno haga, ay, hoy voy a este pecado, ay, no, qué feo es hacerlo. O sea, por lo regular el pecado es atractivo. Pero decían de que cuando uno peca, hay cierto placer, pero hay más placer cuando uno se niega al pecado. Y eso que estaban platicando hoy en la mañana a mí me impactó mi vida, ¿verdad? Es algo que les quiero comentar, ¿va? Y es una verdad. Yo puedo dar testimonio de eso. Cuando uno peca, el placer es un instante. Pero cuando uno se abstiene del pecado, cuando uno dice no gracias, cuando uno rechaza algo, el placer viene y no es solo de un momento, el placer queda contigo de que agradé a mi Dios, no hice esto que es incorrecto. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender los jóvenes, ¿verdad? De que también podemos encontrar placer dentro de la santidad. Es que la santidad debe ser un placer para el cristiano. No debe ser aquello de que, ay, tenía ganas de hacerlo, pero no, tener un corazón reprimido. No, es encontrar un deleite, el deleite de agradar al Señor. Esto es algo muy gratificante. La verdad, cuando tuviste la oportunidad de robar y no lo hiciste, la verdad es que te queda un placer, el placer de que agradé a mi Señor. Cuando de repente tienes una tentación de cualquier índole, de tipo sexual, de tipo de honestidad, de integridad, y logras salir adelante por las convicciones espirituales que tienes y porque no quieres fallarle al que amas, realmente ahí hay un placer y es algo gratificante, te queda una sensación de bendición. Entonces yo invito a todos los jóvenes que prueben. Ya probaron caer en el pecado, ahora prueben no hacerlo, pero por una convicción, por agradar a Dios. Y van a ver que hay un placer en negarse al pecado. Es un placer agradar al Señor que todos los días nos vive agradando, que todos los días vive viendo la forma de cómo nos acercamos a Él, cómo nos llama, cómo sentimos su presencia, porque Dios se insinúa. Dios, no necesitando de nosotros, se insinúa porque quiere que lo disfrutemos, quiere que lo probemos. El que ya probó a Dios
y prueba el pecado, tarde o temprano regresa, porque no hay nada más delicioso que estar en la presencia de Dios. Esa es una delicia. Esto no es algo de memorizar textos bíblicos, de ir a una iglesia aburrida, no. Es de tener el placer de disfrutar a Dios. A Dios hay que disfrutarlo. Yo me acuerdo cuando vino el evangelista Irán Montalvo y desde la puerta me gritó, Nando, me gritó, la presencia de Dios es para disfrutarla. Y tenía toda la razón. Yo le grité amén y nos abrazamos, porque realmente así es. La presencia de Dios no es para amargarnos, no es para reprimirnos. La presencia de Dios es para disfrutarla. Y lo más hermoso que a mí me ha sucedido en la vida es disfrutar la presencia de Dios. Por eso invitamos a todos a que se metan a la presencia de Dios. Nota que no estamos diciendo vengan a una religión, vengan a una letanía, a una liturgia. No estamos diciendo vengan a la nube de Dios, métanse a la presencia de Dios, a la burbuja del reino de los cielos, a ver quién va a querer salir. Aunque hay tentaciones y aunque caemos en tentaciones muchas veces, pero ¿quién no anhela regresar a la burbuja, a la nube, a la cobertura de la presencia de Dios? Amén, pastor. Retomando un poco el tema de los jóvenes, yo creo que en este programa hemos platicado mucho sobre la historia de Ananías y Zafira. Yo creo que ya conocemos el relato de que ellos dijeron que estaban dando el 100% de una propiedad que ellos habían vendido, pero no era así. Ellos sustrajeron una parte y vino y cayó muerte sobre ellos y todo. Pero me llama mucho la atención de que a los que mandaron a retirar los cadáveres de Ananías y Zafira fue a jóvenes, que no fue a personas adultas, no fue a ancianos, fueron a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esa debe ser la función dentro de la iglesia de los jóvenes. Como somos los que tenemos la fuerza, nosotros somos los que tenemos que pelear, ¿verdad? Amén. Y sacar la basura. Mira, la verdad que Ananías y Zafira dice que ellos llenaron su corazón de maldad y cayeron fulminados ahí por mentir al Espíritu Santo. Pero de lo que podemos sacar de este relato y lo que tú estás mencionando es que los jóvenes fueron los que sacaron los cadáveres. Es decir, en una gran figura, los jóvenes son los encargados de sacar ese espíritu de muerte, de letanía que entran a muchas congregaciones, ese espíritu de vejez, ese cansancio que muchas veces le entra religioso a algunas personas. Pues la juventud entra con las innovaciones del Espíritu, con la visión del Espíritu, la fuerza de búfalo del Espíritu, y erradican esa vejez de la iglesia, esa parsimonia de las congregaciones, y las echan fuera. Deben ser los que echen fuera la maldad de la iglesia, la injusticia de la iglesia, porque es la generación nueva que trae una fuerza y un poder y un respaldo de Dios para poder renovar y hacer y refrescar la iglesia. En la Biblia hay muchos jóvenes que hicieron cosas impresionantes, impactantes, como en el caso, por ejemplo, de Timoteo. Timoteo, dice la Escritura, que su papá era griego y la mamá era judía, es decir, que él tenía una mezcla. El papá era politeísta y la mamá era adoradora de Jehová. Entonces, él viene de un hogar mixto, de un hogar donde el papá le enseñaba lo concerniente al politeísmo, al paganismo, y la mamá le enseñaba lo concerniente al evangelio, porque se había convertido al evangelio, y la abuela también. Entonces, lo importante es que Timoteo tomó la decisión: ¿a quién sigo? ¿A los dioses y el paganismo y el libertinaje de mi padre, o sigo al Dios verdadero de Israel, al Dios que mandó a su hijo para que yo me salve? Y abrazó el evangelio. Y dice la Escritura que a pesar de tener un hogar mixto, él llegó a ser un hombre tan sobresaliente, un joven tan sobresaliente, que Pablo lo tomó para ser parte de su equipo, y de ahí llegó a ser un apóstol prominente para las iglesias de ese tiempo. Entonces, aquí podemos sacar una buena enseñanza. Puede que quizá un joven, los papás no sean adoradores de Jehová. Puede que haya un joven que a lo mejor el papá o la mamá o los dos están en idolatría, en paganismo, en pecado, y que no quieran nada con Dios. Pero uno no puede estar sujeto a los errores de los padres, y solo porque los padres no quieren servirle a Dios, yo tampoco le voy a servir. El joven, ahí sí, en el buen sentido de la palabra, tiene que rebelarse en el buen sentido de la palabra y salir a buscar a Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Y creo que eso nos pasó a muchos. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, mis padres no entendían ese cambio que había tenido, ¿verdad? Ellos no lo entendían. Ellos mantenían una fe religiosa tradicional, y ellos sintieron como que yo me les estaba yendo, como que me estaba muriendo por el hecho de haberme ido a buscar al Señor, de haber encontrado y tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces a mí hasta me sacaron de la casa. Ellos no entendían esa situación. Claro, yo sin rebelarme a ellos, pero sí manteniendo la fe cuando me pusieron a decidir si el evangelio o ellos. Yo no lo dudé dos veces.
Bueno, si para poder seguir en esta casa yo tengo que claudicar de mi fe, tengo que apostatar de la fe, prefiero 1000 veces dormir en la calle, en el parque, donde sea, pero con Cristo, a vivir en una casa cómoda, pero sin Cristo. Entonces, yo estuve un tiempo fuera de la casa, precisamente por esa intolerancia que había en la casa. Pero esa definición impactó el corazón de mis padres, que eran, y por decir así, idólatras, y que tenían el problema de esa religión tradicional que le ha hecho mucho daño a la gente, con la superstición que maneja, con el ocultismo, con la idolatría que maneja. Y gracias a Dios yo fui liberado de ese yugo. Pero con esa determinación les llamó mucho la atención esa definición que tenía, y hoy en día mi padre, mi madre, mis hermanos le sirven al Señor. Entonces es una bendición que de repente un joven se vuelva en la puerta dimensional para que el evangelio llegue a la casa en medio de la adversidad, y ver cómo la victoria muchas veces está en las rodillas, en clamar por la familia, en estar pidiéndole al Señor que se revele a los padres, a los detractores del evangelio. A mí en la casa me prohibían hablar de Cristo, me prohibían hablar de lo que yo recibía de la palabra de Dios, que era impactante. Yo tenía un pastor que predicaba como un león, y verdades tan trascendentales. Tenía un programa de radio muy escuchado en el suroccidente de aquí de Guatemala, y fue una bendición muy grande haber conocido el evangelio y haber mantenido firme. Entonces, a todos los jóvenes que quizás sus papás no quieren buscar a Dios, no le quieren servir, pues tomen decisiones. En ese aspecto es menester obedecer antes a Dios, y salgan a buscar a Dios en la casa, intercedan por sus padres y busquen de la presencia de Dios. No hay una excusa que como papá y mamá no quieren, uno también se va a detener. Uno para servirle a Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Uno para la salvación es personal y es individual, y uno tiene que correr al Señor. Y desde luego con la obediencia, con la sujeción, ir ganando, y con la firmeza ir ganando, y el testimonio a los de la familia que no son de Cristo, y se pueden hacer muchas cosas extraordinarias como jóvenes dentro del evangelio. Yo invito a los jóvenes, porque la verdad que el joven, por la fuerza que tiene, los jóvenes podrían ser misioneros, los jóvenes tendrían que estar ocupando puestos importantes en la iglesia, claro, bajo supervisión de los ancianos, pero deberían de estar trabajando todos los jóvenes en la iglesia. ¿Para qué queremos jóvenes en las calles exponiéndose? ¿Para qué queremos a las señoritas en las calles exponiéndose? Mejor incorporémoslos en la congregación, que vengan a servirle al Señor, pero que sean jóvenes que también quieran servirle al Señor con el testimonio, porque pues esto es básico para poder servirle al Señor, ¿verdad? Entonces, adelante, los jóvenes tienen que estar metidos en la iglesia, tienen que estar involucrados, y los padres de familia darles permiso. A mí, mira, hay cosas que me han impresionado. Yo conocí a un pastor de una de las iglesias más grandes de habla hispana en California. Él era drogadicto, y cuando él llegó ya, porque él era peludo y maloliente a droga y alcohol, cuando él llegó a la casa bañado, planchado, porque había recibido a Cristo como Señor y Salvador, y en vez de droga en las bolsas llevaba la Biblia, la mamá le dijo: te prefiero drogadicto y no evangélico. Prefiero. Entonces a él también lo sacaron de la casa. A muchos nos han sacado de la casa por Cristo, pero realmente ahora en ese tiempo y ahora es un privilegio poder decir: padecimos en algo por Cristo, y fue una bendición haber sido definido por Cristo. Y la mamá también le dijo lo mismo que a mí: o Cristo o yo, porque si es Cristo, vete de la casa. Y también tuvo que irse de la casa, y se convirtió en uno de los pastores más importantes de California, en Misterios Judá, y con una determinación tremenda. Y así te puedo contar muchos testimonios de jóvenes que llegaron a la casa a impactar con su conversión, a impactar con la palabra, y que gracias a Dios hubo pastores que les dio confianza, nos dieron confianza para estar predicando la palabra, y hoy en día somos lo que somos gracias al llamado de Dios y a la confianza que pastores le tuvieron a los jóvenes. Amén, pastor. Usted hablaba de servirle a Dios no solo con predicar, sino que también con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y en la Biblia hay un joven llamado Daniel. Este joven llegó a un lugar donde se vivía un paganismo pues muy fuerte, ¿verdad? Pero él desde pequeño escuchó la palabra de Dios, y él se mantuvo firme. Él no se emborrachó con el vino del rey. O sea, él guardó su corazón. Él y sus amigos guardaron su corazón, dando ese ejemplo, ese testimonio de que uno puede servir a Dios aunque el mundo, aunque los que te rodean estén cayendo. Claro, mira, cuando mencionas a Daniel, Daniel es un ejemplo impresionante, porque con Daniel entraron muchos jóvenes, miles de jóvenes entraron como esclavos, como una élite muy baja en Babilonia, porque habían sido
el pueblo conquistado por Babilonia. Entonces, cuando ellos entran a Babilonia, aquí hay dos cosas que notar. Uno, Daniel se había cultivado y se había preparado en Israel. Entonces, cuando llega, no es un joven común, es un joven que está preparado, que es un hombre culto, un joven culto. Entonces el rey dice, ¿saben qué? A los que son cultos, a los que son preparados, tráiganmelos para que sirvan en la corte. Enseñémosles nuestro idioma babilónico y que sirvan conmigo en el palacio, porque hay lumbreras dentro de esos jóvenes. Y dentro de ellos estaba Daniel. O sea que Daniel estuvo en el palacio por méritos propios, porque fue un joven que se cultivó. Y aquí es donde invitamos a los jóvenes también a cultivarse, a que no sean jóvenes que estén repitiendo años, dejando cursos, que no tengan visión clara de su vida y que entren a la universidad por una carrera y como ven que hay obstáculos se cambian de carrera a otra y a otra y a otra y al final no salen adelante en la vida. De repente ya están en una carrera, se distraen con una novia, dejan de estudiar, bajan sus calificaciones. Es decir, que hayan jóvenes definidos. Daniel fue definido desde que entra a Babilonia. Se ve que es un hombre que se cultivó, que no era un joven cualquiera. Y yo invito a los jóvenes a que no sean jóvenes cualquiera, porque todo el mundo es joven, todos pasamos por la juventud, todos, pero unos fueron más sobresalientes que otros, unos hicieron algo importante, trascendental en su juventud, que por eso tienen una comodidad en su vida ya madura y adulta, porque supieron aprovechar el tiempo, ya sea en el comercio, ya sea en las artes, ya sea en las profesiones. Así que los jóvenes tienen que estarse cultivando. Daniel se cultivó y por eso entró al palacio. Entonces, todo joven tiene que cultivarse, todo joven tiene que estar metido también en las ciencias, también en las artes, para salir adelante en la vida. Daniel entra al palacio, pero cuando entra, ahí ya siendo comensal del rey, ya siendo alguien importante en el palacio real, entonces ahora hay una situación. Él está rodeado de tentaciones. ¿Qué mujer no quería estar con uno de ellos? Que no solo era sabio, era guapo, dice la escritura, sino que tenía ya un buen trabajo, un buen salario. Entonces era muy codiciado este joven. Y habían muchas oportunidades para pecar, porque en Babilonia pues era una estructura pagana. Ahí hasta era legal pecar, ahí emborracharse era legal, ahí hacer muchas cosas malas era legal. Era permitido para ellos. Sin embargo, mantuvo los principios de la palabra y entonces se mantuvo fiel y Dios lo prosperó y Dios lo respaldó, aunque tuvo burlas, tuvo detractores, hasta lo quisieron matar en el foso de los leones. Por servirle a Dios se mantuvo fiel. O sea que un joven se puede mantener fiel a pesar de las burlas, la presión de grupo. Uno puede mantener una definición. En nuestro tiempo también se quisieron burlar de nosotros, desde luego tampoco lo permitíamos, porque éramos personas que también éramos respetables y honorables por el mismo testimonio que teníamos. Entonces tampoco permitíamos que cualquiera nos faltara el respeto solo porque éramos adoradores de Jehová y porque le servíamos al Señor. Al contrario, llegaron a respetarnos, llegaron a ver en nosotros gente que realmente no nos podían hacer bullying, porque éramos personas que teníamos definida nuestra fe. Cuando un joven tiene definida la fe, la gente no se burla de él. ¿Sabes de quién se burlan? De la gente que dice que es de Cristo en la iglesia, pero en la calle hace otra cosa. De él sí se burlan. Y con razón. De hecho, la Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, entonces no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Entonces, ¿de quiénes se burlan? De los que un tiempo están en la fe y otro tiempo en el mundo. Un tiempo están en la iglesia sirviendo y otro tiempo están en el mundo. Entonces, ese se gana la burla de la gente. Pero un cristiano que se mantiene definido y que mantiene sus principios y convicciones y con libertad las habla y con libertad expresa lo que siente por su Señor y cómo le sirve y con emoción, ese se gana el respeto de la gente, lejos de la burla. Entonces, lo mismo pasó con Daniel. ¿Quién se burlaba de Daniel? Si era un hombre preparado, culto. ¿Quién se va a burlar de un cristiano que se está cultivando, que está siendo sobresaliente en la universidad, que ya tiene una maestría? ¿Quién se va a burlar de un cristiano así? Que a corta edad está aprovechando su edad y ya tiene un carro ganado por su propio trabajo, no por el trabajo del papá, que ya tiene que está haciendo cosas importantes en la comunidad. ¿Quién se va a burlar de este joven? Y desde luego que está hablando y promocionando su fe, la fe en Jesucristo. Amén, pastor. Yo creo que el tema ha sido muy, muy claro y muy interesante para todos nosotros los jóvenes y también para los padres, ¿verdad? Para que ellos entiendan también un poco de nosotros, ¿verdad? Y así, amigos, se nos acaba el tiempo rápidamente y llegamos al final de este programa.
siempre recordándoles que usted se puede comunicar a los números que están apareciendo en pantalla, sus comentarios, si usted tiene alguna duda sobre algún tema, si tiene usted una aportación, si quisiera que nosotros platicáramos sobre algún tema en específico, puede hacerlo a través de estos números que aparecen en pantalla. Y así, amigos, llegamos al final de este programa, deseándole bendiciones a usted y a su familia. Gracias por su sintonía.